Nada es tan mexicano como el Día de los Muertos, porque nada es tan profundamente mestizo. La muerte sigue muy viva en México. Los muertos no dejan de volver. Los vivos no dejamos de evocarlos. El recuerdo y el olvido se siguen difuminando cada otoño con el final de la cosecha. Lo pagano y lo cristiano coexisten. Lo mesoamericano y lo español se funden constantemente hasta dejar de ser lo que eran, para poder morir y renacer como algo nuevo. Una fiesta llena de vida, el jolgorio mexicano lleno de vida y recuerdos, la celebración del Día de los Muertos. Pues bueno, así iniciamos este podcast. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a nuestros amigos de Abrazos de Esperanza que nos escuchan. Y bueno, hoy tenemos este tema tan importante que es la celebración de Día de Muertos, que sabemos que para muchos papás que nos están viendo que sus hijos han trascendido hace poco, pues es una fecha como la Navidad, como el Día del Padre, como el Día de la Madre, es una fecha difícil de pasar y ojalá que este podcast sea de ayuda para ustedes y que pueda ser algo que les ayude a transitar esta fecha sin tanto sufrimiento, sin tanto dolor. Pues bueno, me gustaría que iniciáramos presentándonos. No sé si podamos empezar, Coco. Y bueno, pues un gusto de estar nuevamente aquí. Yo soy Coco, algunos ya me conocen por otros podcasts. Soy mamá de Rodri, Carlo y Mariana y pues un gusto de estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Coquito. Adelante. Hola, yo soy Perla, mamá de Paulo, que nos acompaña con su nueva presencia desde hace 4 años. Y de este lado me acompañan mi esposo Omar y mi hija Mía. Muchas gracias. Adelante, Chava. Pues buenas noches, agradezco la invitación a participar en este. Espérame. No le puse grabar. Ah, no, sí. No, No, sí, se está grabando, perdón. ok. Adelante, Chava. Sí, soy Chava, papá de Abby, agradecido por la invitación para participar en este podcast. Es un tema que nos atañe a todos y a más de alguno nos va a servir. Mi hija Abby trascendió hace un año a la edad de 19 años. Y pues aquí estamos trabajando día a día con esta ideología de renacer. Creo que aquí estamos para abrazos de esperanza, ¿verdad? Pero ahí vamos de la mano. Es correcto. Muchas gracias, Chava. Gracias por aceptar, gracias por estar aquí. Y bueno, estamos seguros que Abby está muy contenta de que nos acompañes esta noche. Y bueno, vamos a comenzarlo, vamos a hacerlo a manera de preguntas. Me gustaría que me compartieran un poquito para ustedes qué es la celebración de Día de Muertos, cómo la viven ahora y cómo ha sido en sus vidas, ¿no? Yo les comentaba ahorita poquito en la previa que para mí no era una tradición, que en mi casa a mi mamá no le gustaba, entonces nunca se vivió, nunca se ponía altar, nunca se ponía ofrenda. eh, y bueno, yo la comencé a vivir realmente a raíz de la partida de Pablo. Entonces, no sé si nos gusten platicar, porque aparte nos ven personas de diferentes países y para contarles un poquito qué es, cómo lo vivimos en México. No, ¿quieres comenzar, Coquito? Adelante. Claro, bueno, pues para mí el año pasado que hice un podcast parecido con Manri, le comentaba yo que yo igual que tú no teníamos esta tradición de Día de Muertos. No entendía ni siquiera muchas cosas y justo el año previo a que Rodri, Carlo y Mariana mueren, ellos en el kinder les piden que hagan esta tradición y desde entonces pues creo que ellos me enseñaron a poner el altar antes de irse, diosidencia seguramente, y desde entonces pues me ha interesado mucho, incluso para mí fue como algo mucho más profundo que adquirió más significado cuando estudié tanatología y descubrir que en otros países como Haití, como Rumanía, como Irlanda, como Guatemala, se conmemora también esta fecha y que ellos, igual que nosotros, creen
que el velo se hace más delgado entre las dos dimensiones, entre la dimensión física y entre la dimensión espiritual. Si quieren, ahorita les comparto un poquito más de esto, pero es súper interesante. Yo, si tú me preguntas, sí creo que las almas se acercan a nosotros en esta fecha y sobre todo que sobrevive el recuerdo, el del amor incondicional, decirles, te sigo amando a pesar del tiempo transcurrido y sigo estando aquí, sigo recordando lo que te gustaba, lo que hacías, no te he olvidado. Para mí es una fecha muy, muy importante. Sí, muchas gracias. Inclusive te escuchaba en ese podcast que me encantó, decir que para ti era una fecha inclusive más importante que la Navidad, ¿no? Claro, ¿Nos pues quieres compartir un imagínate, poquito? imagínate si se tocan las dos dimensiones, es la época del año donde estás más cerca de los seres que amas, o sea, donde digo, yo siento que todo el tiempo están aquí, pero para mí es recibirlos en casa, es una fiesta recibirlos en casa, que ellos lleguen, que estén las cosas que les gustaba comer, las cosas, sus juguetes, incluso les pongo algunos de sus juguetes en este altar, en esta ofrenda, y, y bueno, pues para mí es una fecha muy importante. Sí, claro, claro. Generalmente la paso aquí, generalmente estoy escuchando música, generalmente recibo otras personas que vienen pero yo aquí, o sea, para mí es recibirlos, aquí estoy esperándolos. Es una fiesta grande. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Coquito. Y bueno, yo les comentaba que en mi caso no tenía esa tradición y la que me inculcó esa tradición fue mi esposa porque en su casa sí la tenía. Entonces me gustaría que nos platicara un poquito de ella cómo lo ha vivido. Adelante. Pues nosotros hice la tarea y fui a preguntarle a mi mamá, oye, ¿cuándo empezamos a poner el altar? Porque la verdad no me acordaba si había sido antes de que mi papá falleciera, que mi papá falleció en el 2001, si fue antes de que mi papá falleciera o lo empezamos a hacer desde que mi papá falleció. Y me dijo que no, que unos 2, 3 años antes de que muriera, él empezó a querer poner el el altar de muertos y hacer una ofrenda pues a su papá y a algunos familiares que ya habían, a nuestros ancestros fallecidos. Entonces, pues me decía que invitaba a su mamá a comer tamales, porque a mi papá le encantaban los tamales. Y entonces, así él festejaba el Día de Muertos, invitaba a su mamá a festejar ahí. Entonces, cuando mi papá fallece, pues el altar se hizo en honor a él, ¿no? O sea, nosotros pues le tomamos como ya otro significado más profundo y el jefe de jefes del altar pues era mi papá. Entonces, siempre lo poníamos en primer plano y y se fueron añadiendo pues cada vez más familiares. Ahorita el altar de mi mamá, más o menos ponemos entre 40 y 50 fotos por ahí más o menos de todos los que nos han ido acompañando. Siento que somos como muy, pues, bendecidos, si se puede decir así, o de tener como todas esas almas que nos vienen a visitar en estos días, ¿no? Y además como que siempre nos acompañan. Y pues también el pensar de que tenemos ya un lugar apartado allá, ¿no? O sea, ya ellos forman una gran porra, un gran grupo allá, entonces tenemos como ya ese lugar apartado porque ellos ya están ahí por adelantado. Entonces, yo sí creo que para esas fechas también, los se abren esas puertas para que ellos vengan. En el momento en que Paulo, trasciende también, pues nosotros o sea, he escuchado hay quienes en el altar se esperan un año para que puedan poner la foto de quien fallece. En otras culturas, o por ejemplo, ahora que me puse a investigar en Michoacán, hay un pueblito que no recuerdo el nombre, pero hay un pueblito en el cual festejan, el altar grande lo ponen las familias en el cual tuvieron alguien que falleció ese año.
Entonces es la fiesta más grande porque en los próximos años ponen altar, pero es algo más pequeño. Ese año, o sea, el año en el que fallecen, lo hacen en grande y además abren sus puertas para que vayan y lleves ofrenda y a cambio ellos te dan de comer. Te dan de comer, atole, pozole, tamales, lo que hayan hecho y pues es a cambio de eso. Y sin saber que esa es una tradición, pues a mí me gusta hacer ese, cuando nos cambiamos de casa, después de que fallece Paulo, pues pusimos el altar, al segundo año de que fallece Paulo. Bueno, llevaba un año, un mes, pusimos el altar pues ya independiente de la casa de mi mamá, y lo que pues pedí era que si querían ir a visitar nuestro altar, el altar de Paulo, que nosotros lo ponemos muy chiquito, nada más está Paulo, mi papá y su papá, o sea, mi suegro. Ponemos unas fotos de los ancestros de las familias para nada más, pero no ponemos las fotos de todos, nada más ponemos fotos de mi suegro, de mi papá y de Paulo. Entonces, yo les pedía que si querían ir a visitar el altar, pues llevaran ofrenda. Y sí, o sea, por ejemplo, hay gente sobre todo a Paulo le llevan que el panqueque le gustaba, las mantecadas, eso se los llevan sus padrinos y cosas así, o sea, dulces. Entonces, y yo a cambio, pues siempre, he dado tamales. Y me gusta como esa tradición, y sí me gusta, y siento esa magia del 1 y 2 de noviembre, en el cual se acercan a nosotros. Yo así lo siento, es más, ya lo siento desde ahora. He andado como bien sensible y cosa rara, nuestra perra también anda media loquita. Entonces yo siento que tiene mucho que ver con que ya ellos se están preparando para venir. Entonces, yo sí creo en todo eso, pues la comunicación entre esas dimensiones. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Chava, ¿nos quieres compartir tú para ti, qué es esta celebración? ¿Cómo la has vivido? Claro que sí, de antemano ofrezco una disculpa porque de pronto estornudo, de pronto toso, problemas de vías respiratorias, pero pues No te ahí vamos. preocupes. Acá en mi casa, que es la de ustedes, ya acostumbrábamos la ofrenda de muertos, se hacía así en pequeño. Claro que a partir del año anterior, pues nunca me imaginé que fuera a tener ahí alguna de mis hijas, pero pues sí, ahí está. Y como bien dicen, pues es una manera de mantener ese vínculo, esa conexión. Yo estuve por ahí revisando acerca del Día de Muertos, de lo que yo pensaba que nada más en México teníamos, lo que es el altar de muertos, y también me encontré con varias sorpresas, pero sí, de alguna manera es una fusión pues de un mestizaje. Si bien es cierto que hay una base prehispánica, donde incluso a mí me llamó la atención que en el caso de ellos, pues bueno, ponían un perro guía, el Xoloscuintle, y tenían la certeza de que la persona estaba bien, pasa a un lugar donde ya no sufre. Y pues por el contrario, en el tema religioso, pues he descubierto que he visto algunas, resulta ser que no son altares, sino ofrendas de muertos, y que está en 3 niveles. En el primer nivel está la iglesia militante, o sea, los que estamos aquí vivos. En el segundo nivel está la iglesia purgante, ojo, purgante. Y en el tercer nivel está la iglesia triunfante, es decir, cuando ya ahora sí trascendieron y llegaron al lugar al que se debía. Me llamó mucho la atención esos puntos. En lo personal, a mí la fe es la que siempre me ha
ayudado a tener la certeza de que pues mi hija está bien, nuestros seres queridos están bien y de que nos encontraremos con ellos. Resulta ser que sí hay una coincidencia en cuanto a las fechas, pero todo es, de alguna manera, nos lleva al punto de que es el origen religioso. Los misioneros son los que se encargaron de llevar a cada lugar ese tipo de doctrina, porque se juntan las fechas de todos los santos y fieles difuntos. Entonces se juntan esas fechas y se agregan, como por ahí mencionaba Coco, es una fusión de cristiandad y de paganismo, o sea, porque sí también tiene raíces prehispánicas. Entonces sí es una fusión, un mestizaje. Está interesante este tema. Algo que tienen en común es de que tenemos la certeza de que están en un lugar mejor y de que pues en algún momento nos encontraremos. Por el momento les comento eso. Muchas gracias, Chava. Pues muy interesante la historia, ¿no? Y sí es cierto, como tenemos elementos como el copal, como la flor de cempasúchil, que son muy prehispánicos, Netamente ¿no? Y mexicanos. totalmente, ¿no? Con toda esta celebración que venía justamente de los españoles. Y a mí Mictlán. algo que leí que me encantó, Chava, era estos tres niveles también. Bueno, otro significado que le daban era como del Hijo a través del Espíritu llegaban al Padre, y me encantó esa forma de verlo, ¿no? Creo que esa representación del altar, yo nunca la había visto así, de hecho desconocía, y dije, qué bonito poderlo ver de esa manera, ¿no? Y bueno, ahorita mencionaba Pelita del altar de hace 2 años, y me surgió una pregunta que quiero hacerles, porque obviamente no es lo mismo el primer año que el segundo, que el tercero, que el cuarto, y que conforme bueno, nosotros apenas vamos en el cuarto, pero me gustaría bueno, en tu caso, no sé si es el primero o el segundo, Chava, pero como compartirle a los papás que va a ser su primera vez, su primer año, eh, ¿cómo, eh, para ustedes, cómo fue? ¿Y qué le dirían qué hacer o cómo, bueno, no qué hacer, qué les funcionó a ustedes pues para pasar esta fecha, ¿no? ¿Y cómo lo ven desde este lado ahora? No sé, ¿nos quieres aportar, Coco? El primer año, híjole, ¿sabes qué, Manri? Perdón, Omar, estaba pensando Sí en me Manri. parezco, pero Este, el primer año, fíjate que yo sí he escuchado muchos papás que les es difícil, pero para mí era como una consigna que me habían dejado Rodri, Carlo y Mariana. O sea, porque ellos fueron los que insistieron el año anterior para que lo pusiéramos porque era la tarea de la escuela, ¿no? Y yo incluso estaba enojada porque siempre tenía mucho trabajo y poco dinero, y entonces pues obviamente te implica gastar, pero ellos hicimos juntos el papel picado, fuimos a cortar flores, aquí hay un campo muy cercano, como a 2 cuadras, y entonces fuimos a comprar florecitas amarillas y fue con lo que adornamos el altar, porque no había economía para pagar la flor de cempasúchil y para comprar, y pues las velitas que tenía ahí de cumpleaños las puse como más bien de posada, las puse así en vasijitas y fue un altar muy pequeñito, de verdad, era una mesita así chiquita la que puse, ¿no? De altar. Entonces, y fue dedicado a los hermanos de mi mamá, sus hermanos que ya habían fallecido, en los que pusimos en ese altar. Entonces, al siguiente año, cuando Rodri, Carlo y Mariana faltan, para mí era como es que mis hijos me enseñaron, yo creo porque ellos en el fondo sabían que no iban a estar y que tenía que conmemorar o que hacer, continuar con esta tradición que ellos me enseñaron. Entonces, aquí en León se acostumbran los alfeñiques y pues yo fui al centro a comprar los alfeñiques y fue ahí donde justamente comprando esos alfeñiques fue donde me encontré el primer libro que me llevó a renacer, el de Susana Rocatagliata. Entonces, digo, son ahora, diosidencias, ¿no? Yo creo que por algo
pero para mí ese altar fue muy importante. Puse las cosas que les gustaban y ese altar cada vez ha ido creciendo más, porque en un inicio era solo para Rodri, Carlo y Mariana. Cuando empecé a estudiar y entendí la importancia de nuestros ancestros, fui dedicando un espacio a cada uno de los ancestros que me son más significativos, incluso a los que no tanto, pero digo, hay un espacio dedicado. Incluso yo pongo un espacio donde tengo varios ángeles y ese espacio a mí me representa todos los chicos de Renacer. O sea, quizás no los conozco a todos, pero para mí es esta parte de nuestros otros hermanos que de alguna manera también han vivido esto y que tú sé que hay muchos países donde no existe esta tradición, pero yo los invito con todo gusto a que estén aquí, ¿no? Siempre y pues con esta emoción de recibirlos en estas fechas. Pues para mí fue algo, desde la primera vez no fue complicado. No sé en los otros casos, ¿verdad? Pero en mi caso no lo fue. Híjole, qué bendición, Coco, porque a mí sí me ha tocado muchos papás en grupos que se caen en estas fechas, ¿no? Que se van para abajo, es más, inclusive desde antes es como estar pensando, ¿no? A lo mejor por el tener que ir al panteón, o el vivirlo, o sea, porque obviamente en la comunidad se vive la fiesta, ¿no? O sea, lo ves en todos lados, Claro, ves, inclusive aquí, pues que se junta con el Halloween, ves a los niñitos, o a lo mejor te acuerdas que, pues que tu hijo, por ejemplo, en mi caso, que íbamos con él a pedir Halloween o cosas de esas, ¿no? Que claro, se juntan claro. las festividades, pero bueno, sí, qué bonita manera de verlo, y a mí me encanta cómo lo ves, Y fíjate que curiosamente, Omar, para mí esa fecha fue como, o sea, claro que me dolía que no estaban ellos, pues fue muy cercano. O sea, mis hijos parten el 17 de agosto y es en noviembre el altar, ¿no? Fue muy cercano. Sin embargo, yo no sé si todavía estaba en shock, porque te digo que yo lo hice con mucho gusto y con mucho amor, porque yo decía, ellos me enseñaron y es algo que seguramente ellos por eso me lo enseñaron, ¿no? Pero, por ejemplo, sí para mí fue muy chocante. Cuando mi abuelita, un año antes de que muriera, fue curioso porque sale justamente la película de Coco. Mi abuelita también se llamaba Coco, y, y esa vez lloré mucho pensando en que mi abuelita ya todo el tiempo me decía que estaba muy cansada, que ya se quería ir, y para mí era como un shock no tener a mi abuelita en mi vida. Y en la película lloro, y ese siguiente altar, bueno, fue todavía más, como dicen, más grande, más brillante. Estaba mi abuelita ya en ese altar, ¿no? Pero en ese momento con mi abuelita sí fue como más complicado. O sea, lo hice con mucho gusto y con mucho amor, igual que con los primeros de Rodri, bueno, igual que todos los que hago por Rodri, Carlo y Mariana, pero en esa ocasión, ahí sí lo sentí, fíjate, ahí sí como que yo decía, un día mi abuelita va a estar en ese altar y se acerca esa fecha, y curiosamente al siguiente año mi abuelita falta. Eso fue en noviembre y mi abuelo muere en mayo. Entonces ahí sí fue, pero por Rodri, Carlo y Mariana es como si ellos me hubieran enseñado, y entonces era como seguir honrando la tradición que ellos me enseñaron, y claro, desde entonces yo lo pongo. qué bonito. Y a nosotros nos tocó ir en una ocasión contigo y qué belleza, El año qué pasado, sí, maravilla. aquí estuvieron. Y si se Y puede este bueno, año igual. por favor, Sí, sí, y sí. bueno, fíjate que ahorita que comentabas, mi papá muere 2 años antes que Paulo, en el 19. Me acuerdo que yo llegué con mi mamá y le dije, mamá, ¿no le vas a poner altar a mi papá? Y no, sácate eso, que eso aquí no se estila, que no sé qué. Entonces, hasta como que, no, o sea, es como, eso es muy feo, que no sé, o sea, así lo veía mi mamá, ¿no? Yo Así creo que, yo. o sea, como que eso, como si fuera un tabú, o esta parte cultural de ver la muerte como algo malo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y bueno, cuando Pablo le toca trascender, de igual nos pasó, Pablo muere en septiembre y el primer altar pues fue a los meses, ¿no? Y me acuerdo que yo no lo quería poner, de hecho lo empezó a poner Perlita ahí en la casa de mi suegra, y yo me empecé a involucrar porque mi hija empezó a hacer una figura con un corazón así, con acerrín y todo eso, A entonces me las empecé a figuras de involucrar. acerrín. Ajá, maravillosa que, pues no sé si por ahí tenga fotos, se las mando, pero no tenía ganas de ponerlo, para mí era como, me daba igual.
la verdad, me metí porque mi hija lo estaba haciendo, pero el segundo año fue muy diferente al primero. De hecho, el primero era como que, yo creo que todavía estaba en shock. Y el segundo fue Claro. algo maravilloso porque desde antes yo me empecé a involucrar muchísimo, cosa que nunca hacía, el papel picado yo decía que Pablo tenga sus rufles verdes porque va a venir por sus rufles verdes, que tenga su coquita, o sea, me empecé a meter mucho y nos quedó algo bien bonito. Y el tercer año hicimos un altarzote, o sea, que digo como que cada año fue cambiando, ¿no? Sí, los Y vas bueno, mejorando. sí, y bueno, me gustaría que Perlita nos contara cómo. Pues el primer año, pues sí, en realidad fue al mes, 2, 3 días de que Paulo había trascendido. Entonces, pues sí, yo sí quería que Paulo estuviera ahí en el altar, ¿no? Este, la verdad no me puse a investigar si se podía o no se podía, o si se debía o no se debía, pero yo quería que sí estuviera ahí en ese altar. Tuve unos sueños así medios raros en los que yo veía a Paulo que venía de la mano de un hombre mayor, muy viejito. Entonces me decía Paulo, es mi abuelito, y es mi abuelito. Y yo decía, pero pues mi papá no murió tan grande y mis abuelos pues tampoco. Pero ya viendo las fotos y viendo quién era, pues era mi bisabuelo, o sea, su tatarabuelo de Paulo, y era como el ancestro más mayor del cual teníamos como noción. Entonces, él se llama Cirilo y él venía de la mano de su tata Cirilo. Y Pablo me contaba en el sueño cómo era él. Y después pues, preguntándole a mi mamá, pues dice que más o menos recuerda que así era él, muy callado, amoroso, pero callado. Entonces a mí me impresionó mucho que Paulo me llevara en ese sueño y me pusiera o me notificara que él venía de la mano de su tata Cirilo. Entonces, pues se me hizo muy chistoso. Y yo dije, no, pues sí, sí lo voy a poner. Pero a mí el primer año, por ejemplo, o sea, el ponerlo yo en mi altar, uh, sí era como algo, como cierta impresión, pero emoción bonita. O sea, me daba emoción. Pero cuando me mandaron una foto en la escuela donde estaban ellos, ponen un altar muy, muy, muy grande. Ellos son católicos y ponen un altar muy, muy, muy grande del tamaño de un salón, pues un salón muy grande y lo hacen con tapetes de acerrín y de muchas cosas, pero lo ponen muy bonito. Entonces, cuando me mandan la foto de Paulo en el altar de la escuela, híjole, ahí sí me causó como un poquito, como un choque un golpe de realidad. Eso me causó. Entonces, no fue como mucha tristeza, pero sí me causó así como que, esta es mi realidad, ¿no? O sea, Paulo ya no está y pues me toca ahora verlo en un altar. Pero pues a la vez también me dio gusto el saber que estaba presente en el corazón y en la mente de muchas personas más, no solamente de la familia, ¿no? Sino de su comunidad también. Seguía en el corazón de todos, aunque ya poquito, pero pues hasta ahora hemos visto que Pablo sigue, y yo creo que estará por mucho tiempo en el corazón y en la mente de maestros y compañeros de esa escuela, ¿no? O de todos los que lo conocieron, porque sí, muchas veces me escriben y me dicen eso, que pues que Paulo tocó muchos corazones. Claro. Muchas gracias, Perlita. Es que fíjate que esa parte es bien, me acuerdo también en los primeros tiempos porque es complicada, porque pareciera que nuestros familiares o sus amigos quieren como incluirlo, ¿no? Y más en esta festividad, por ejemplo, en la escuela, eh, también recuerdo esa cuestión de que tenían la foto y sí pega, pues, ¿no? O sea, lo que decía Perlita, ese golpe de realidad es como hacerlo consciente, pero a la vez el que lo tome, o sea, justo el que lo tomen en cuenta, el que sepamos que está en la vida de todos, es algo bien bonito. Chava, para ti, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Qué ha sido para ti? Yo sé que es poquito el tiempo, bueno, puede ser muchísimo, ¿verdad? Es completamente relativo, pero,
pero ¿tú cómo lo has vivido? Platícanos. Fíjate que, pues de alguna manera, también fue muy cercano. El tiempo de su partida fue el 1 de octubre y al mes, pues era el Día de Muertos. Yo la verdad tenía miedo de que llegara esa fecha, no sabía cómo me iba yo a sentir, pero gracias a Dios que tanto mi esposa como yo, pues estuvimos tranquilos. Previo a eso, incluso de la escuela donde estaba ella, de la prepa, nos hablan para preguntarnos si no tendríamos problema en que pusieran una foto suya en el altar. Y pues les dijimos, no, sin problema, y les prestamos una foto para que la pusieran. Y sí, como dice Perlita, es un fuerte impacto el que cuesta, porque pues sí es un altar del tamaño de un salón, como dice, con su alfombra de, de acerrín, de colores, de semillas, de tantas flores, de veladoras. Y pues no había muchas fotos de personas, pero sí destacaba mucho la de mi hija. Y pues más que afectarnos para mal, creo que fue una emoción bonita. Este, Uno no puede hablar por los demás papás y más si los tiempos son muy cortos, si es muy reciente, pues no les puedo decir que le van a pasar bien o que la van a pasar mal. Cada quien lo vive diferente. A nosotros, gracias a Dios, pues lo vivimos bien. Y como dice Perlita, pues es una emoción, eh, que bueno, sí, duele, pero me parece increíble decirlo, pero a veces duele bonito, porque se da uno cuenta de que su territorialidad ahí está, no disminuye, sino que permanece su recuerdo en sus compañeritos, en sus amigos, en los maestros, en fin. Entonces, a nosotros por ese lado creo que nos fue bien, no nos afectó tanto. Y sí, pues es una fecha muy importante. Ahora, con lo que he aprendido, pues me doy cuenta que pues ahora sí que podemos seguir avanzando con esas fechas a las que les tenemos miedo. Y pues más que celebrar la muerte, pues celebramos la vida que tuvieron con nosotros. Me quedo con eso, con que no podemos celebrar todo lo bonito que tuvimos con ellos. Siento yo que si lo ponemos en una balanza, sí pesa más, esas cuestiones positivas, esos recuerdos bonitos, todo eso. Sí, pues de pronto está uno con altibajos, pero yo creo que eso lo ayuda a uno a mantenerse. Pero sí, este, ha sido bonito. Ya veníamos haciendo ese altar desde antes, pero ahora pues sí tiene un plus y no lo hacemos ni más grande ni más chico, lo seguimos sosteniendo, es un recuerdo, eh, es una fecha importante. Me llamaron la atención lo que decía Coco, que se estrechan los lazos en esos momentos. Es cuando pues podemos estar un poquito más cerca, que como lo he escuchado de muchas personas, no se fueron a otro lado, se fueron a vivir a nuestro corazón y ahí los traemos siempre, pero esto es algo un poco más tangible. Eh, Cuando el primer altar de muertos, que fue al mes de que ella partiera, teníamos la duda, porque mucha gente nos decía, por la cultura prehispánica, pues que no se podía poner por los tiempos que tenía, que se tenía que esperar 6 u 8 meses, en fin, son cuestiones, más que nada, vamos a decir, técnicas. Y yo lo consulté con un sacerdote y me dijo, no, mientras pongas tú su retrato no hay ningún problema. Tú desde ya puedes empezar a recordar a tu ser querido, desde ya. Y pues difícilmente lo vas a olvidar, así es de que pues es una manera de homenajearlos. Eso es todo. Muchas gracias, Chava. Justo eso iba a preguntar, fíjate, sobre los tabús que tenemos
en estas fechas, ¿no? Porque yo también había escuchado que no se debe de poner 3 meses antes de, por ejemplo, el 1 de noviembre, o que en el primer año no se puede, que porque van en camino al Mictlán o algo así, que lo sacas. No, no entiendo muy bien, les digo, la verdad no estoy muy metido, pero Coco, tú que nos compartes sobre los mitos y los tabús y todo esto que tanto vivimos, ¿no? A veces por la desinformación o por el exceso de información. Fíjate, Omar, que yo creo que todo esto tiene que ver con simplemente con creencias, o sea, porque lo que podamos creer no necesariamente tiene que ver con la realidad, ¿no? Eh, yo también desconocía, al igual que había que esperar un tiempo supuestamente. De esto me vine a enterar en Ciudad de México, que se acostumbra mucho. Incluso ahí en Ciudad de México hacen algo parecido. Bueno, yo estaba en Magdalena Contreras y hacen algo parecido en el sentido de que arreglan las tumbas y están toda la noche. Entonces, desde donde yo vivía podía ver el panteón y se veía bien padre cómo iban pasando las velas, nada más que era muy complicado llegar, ¿no? Pero tú veías como había como unos recorridos nocturnos y la gente iba. Pero volviendo a esto de los mitos, yo creo que lo que sucede es lo que tenía que ser. O sea, si lo pusiste ese año y se suponía que no lo debías de poner, bueno, pues por algo tocó que lo pusieras, ¿no? Fíjate, en esto de los mitos, pues pudiera ser un mito que yo no lo creo así, ¿verdad? Pero pudiera ser un mito esto de que se acercan los mundos y que las almas vienen y que le roban el sabor a la comida. Y de hecho fue muy curioso porque ese año que lo pusimos, Rodri, Carlo y Mariana estaban emocionadísimos de comerse, ellos le llamaban chocolate de piedra, ¿no? Al chocolate de mesa. Y ellos decían, mamá, nos podemos comer el chocolate de piedra y ya no vas a ver y no sé qué. Y cuando se lo comieron, decían que, dice, ay, sí sabe, sí, o sea, uno de ellos dijo, no recuerdo quién dijo, no, pues ni sabe. Y el otro le dijo, no, sí sabe. Y entonces estaban ahí como, fue muy bonito ver como esa parte de sus creencias de ellos, de que estaban con que sí sabía o no sabía porque ya los muertitos le habían chupado, o los espíritus más bien le habían chupado el Sabor. sabor, ¿no? Y entonces estaban ahí entre ellos, no que sí sabe, no que no sabe, y ahí eso. Entonces, por ejemplo, para mí, en esta creencia, yo dejo algunas luces y tengo algunas velas. Todo el día tengo velas de fuego prendidas de cera, eh, pero en la noche todo dejo velas desde el 27 que se supone que empiezan a venir, que las almas que murieron por accidente, que las almas olvidadas, que a las que nadie les pone altar, que no sé qué. Entonces, desde esas fechas yo empiezo a dejar unas luces y algunas velas, pero electrónicas, no, para evitar cualquier accidente. Yo empiezo a dejar una o dos velitas prendidas y alguna lucecita. Tengo una luz de un angelito, la dejo prendida toda la noche, pues para recibir, si quien haya venido, recibirlo, ¿no? Esta parte de ponerles el agua y la sal, porque se supone que tienen sed. Entonces, pues son mitos y creencias, pero que finalmente yo creo que es como cada quien lo vamos viviendo. O sea, yo creo que la medida de ese mito y de esa creencia es el amor. O sea, con el amor que tú decidas ponerlo y en lo que tú creas, ese va a ser tu medida. Entonces, y no porque no lo pongas quiere decir que no los amas, pues obviamente tenemos que pasar un proceso todos y tenemos ciertas costumbres todos donde cada quien decidirá si para ellos es bueno o no es bueno. Yo, por ejemplo, y rápidamente compartirles esta historia de una pacientita que tuve en Ciudad de México. Ella era de Michoacán y su esposo y la familia de su esposo vivía con la familia de su esposo, era de Ciudad de México. Y cuando su esposo muere, no le quieren poner unos guaraches y un bastón. Entonces ella en Michoacán se acostumbraba a que lo enterrabas con unos guaraches y un bastón. Y entonces ella creía que él no iba a descansar porque no tenía manera de atravesar el inframundo, porque no tenía los guaraches y el bastón. Entonces yo un día le dije, pues, ¿por qué no vas un día? Es, le encargas a los hijos a alguien y te vas y le llevas su guarache y su bastón. Y digo, no necesariamente pues tienes que meterlo en el ataúd, ¿no? Yo sé que en tu pueblo se acostumbra así,
pero si te da tranquilidad, llévalo. O sea, si él tiene que salir de ahí, pues lo va a encontrar el guarache y el bastón ahí afuera, ¿no? O sea, cuando él salga, cuando su espíritu salga. Y fíjate que lo hizo y ya se quedó totalmente tranquila. Entonces, creo que muchas de estas cosas son cuestión de creencia, ¿no? O sea, para mí era algo tan simple como, pues no lo pudiste poner en el ataúd porque no te dejaron, pues llévalo, si eso te da paz y te da tranquilidad. Y lo llevó y se sintió muy tranquila y estuvo ya como más en paz, ¿no? Y cómo es esta parte de nuestras creencias, cómo a veces nos pueden generar tanta intranquilidad en nuestra mente. Entonces, hacer las cosas que nos dan paz. Justo. Acabas de dar en el clavo, Coquito. Yo creo que mientras lo veamos desde el amor, todo va cambiando, Exacto. ¿no? Yo me acuerdo que yo veía, por ejemplo, cuando murió mi abuelita materna, yo estaba chiquito y me acuerdo que para mí yo veía calaveritas y me daba mucho miedo. O sea, para mí, o sea, era como terror. Creo que hasta me tuvieron que llevar a terapia. Y la verdad es que, por eso quedé así. No, no es cierto. Y la verdad es que ahora les digo, el segundo año que me involucré poniendo todo lo del altar, me gustó mucho porque, por ejemplo, Perlita pone un camino de velas, justo como dices, desde 2 días antes también. Entonces, y pone incienso, y luego ese día se queda Sí, desde igual. temprano, toda la noche velando, ¿no? Yo sí le digo, no, sabes que Pablo ya llegó, yo ya estoy con él aquí, ya me voy a dormir. Pero ella se queda, o sea, le gusta quedarse, ¿no? Sí, yo también Entonces, me quedo hasta tarde y ajá. escuchando música, música de todo, ¿no? O sea, música que nos recuerde esas fechas, música que les gustaba, música que, todo eso, ¿no? Que Sí, tenga es que eso, ver ¿no? con la Yo creo fecha. que eso es la fiesta, ¿no? Exacto. Recordar todas exactamente. ¿Cómo que nos compartes de eso? ¿O alguna anécdota que recuerdes con Paulo? Sobre verdad. Ajá, sí. Pues yo me acuerdo, es que no tengo como, mm, sí me acuerdo haber puesto el altar con mi mamá y con mi hermana, y me acuerdo que un año antes, Paulo le ayudó a mi hermana y Mía, le ayudaron a mi hermana a poner el altar, y y ellos aceptaban como con mucha creencia todo lo que era el altar, porque además ellos, pues, participaban completamente en el altar. Es tan grande el altar de la escuela que todos tienen que llevar algo, o sea, Sí, semillas, acerrín, o sea, siempre participan con algo. Entonces, pues ellos les gustaba mucho participar ahí en lo del altar y les gustaba como ayudarle a mi hermana a ponerlo. Yo creo que el último año fue cuando participaron con ella. Y yo también creo que todo lo que te hace sentir bien, pues se vale para tu altar. A lo mejor a veces leo qué es lo que se tiene que poner, y a veces pongo de más, a veces de menos, pero son cosas que a mí me hacen sentir bien. Entonces, hace rato que preguntabas de qué les diría a los papás sobre su primer altar o esos primeros tiempos para sobre el altar, pues es lo mismo, o sea, todo lo que te haga sentir bien pues hazlo. O sea, si tú sientes que el enfrentarte a un altar de muertos te va a hacer sentirte triste, pues a lo mejor no es recomendable hacerlo el primer año. Pero en algún lado, en algún momento, pues pues es nuestra cultura, o a lo mejor nunca lo vas a hacer, o sea, o a lo mejor nunca te vas a acercar a uno, ¿no? Pero la verdad para mí es algo bien bonito. Una experiencia como hasta mágica, ¿no? Así como dice Omar, o sea, a mí me gusta quedarme en la noche un rato, yo creo regreso todo meada de tanto incienso que pongo ahí, pero me gusta mucho. Y sí, o sea, igual que tú, o sea, las velas, pues dejo luces prendidas, o sea, evito como que esa parte de, sí me da miedo los accidentes y más, por ejemplo, en la casa donde estábamos, pues estaba la cochera abierta y yo decía, no, imagínate si llegan los gatitos a querer comer, porque en el primer año los gatitos, les encantaba subirse al altar. Entonces de repente encontramos todo el altar desordenado y el pan comido y cosas así. Entonces, imagínate si dejáramos velas prendidas y íbamos a hacer suicidios de gatos No, ahí en el pero sí, fraccionamiento. sí nos pasó que decíamos, ¿habrá venido Paulo a comerse? Pero eran los gatos. eran los Decía gatos. Perlita, amor, vino Paulo y se comió los panes. Todo creído. Y pues sí, o Claro. sea,
por ejemplo, en algunas culturas se comen las comidas se comen la comida de la ofrenda que ponen en el altar. Yo tenía unos amigos en México que hacían su ofrenda y ponían el altar y se comían todo eso, o sea, aparte de, o sea, de lo que quedaba, pues comían, o sea, hacían tamales, hacían este dulce de calabaza, que es como calabaza en tacha, En tacha, sí. ajá, Camote. hacían ese dulce, pues varias cosas y se comían todo eso, ¿no? O sea, pero a veces lo ponían en el altar y de ahí se comían. Pero, pero acá pues nosotros no comemos la comida del altar, además de que el pan se pone duro, y todos pues pasan 2 días con la comida ahí, entonces acá sí le daba, donde lo poníamos daba el sol un poquito, entonces dijimos, no, pues mejor no lo comemos. Lo que sí nos Claro. comíamos a lo mejor eran las frutitas de los alfeñiques. Este año ya no podemos comernos las frutitas, pero yo creo que sí vamos a poner frutitas y todo eso, pero sí, o sea, dejamos ofrenda aparte que comemos, pero no nos comemos la del altar, o sea, yo sí creo como que en eso, aparte de que está pues al intemperie y pues dices, no, pues cómo te vas a comer comida si no, mejor partes un panecito que está acá tapado y cuidadito para que no te lo vayas a comer con hormigas, No, pero yo sí me lo Claro. comía para ver si tenía sabor, para ver nada más por eso. nada más por Igual que Rodri, Carlo y igual que Mariana, ¿no? Rodri, Oye, exactamente. no eran los gatos de Omar en la noche que bajaba por el pan. Sí. Ay, mi chava, ¿tú alguna anécdota que tengas curiosa con un altar o que hayas pasado con Abby en esta fecha? Pues no, francamente, alguna anécdota, ¿no? Solamente eh, antes de que pusiéramos a Abby en la ofrenda, estaban pues el abuelo de mi esposa, estaban mis abuelos, y de pronto nos dimos cuenta que se quemó el altar, pero no todo, se quemó solamente una foto. Algo pues curioso nada más, pero de ahí en más, gracias a Dios que no fue nada más que una foto. Todo lo demás estaba intacto, nomás la foto estaba hecha cenizas. Pero sí, de ahí en más, no, todo bien. Sí, puede llamar la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Pero hasta ahí. Eso sí está, dato curioso. Y bueno, pues me gustaría cerrar ya para ir cerrando este podcast con una pregunta que, que pues yo creo que ya se respondió durante esta grabación, pero no quiero dejarle hacerla, sobre todo porque es como una pregunta que da esperanza a los papás que lo van a pasar por primera vez, ¿no? O a los que ya pasaron su primer año, que están como en ese trance entre no saber qué sigue, ¿no? Y la pregunta ¿es posible volver a celebrar estas fechas que tanto disfrutaron a lo mejor nuestros hijos o que disfrutamos con ellos? ¿Es posible celebrarlas desde ese lugar, así como una Navidad llegamos a celebrar o como un cumpleaños? Un día una celebración de Día de Muertos se puede volver a vivir, Coco. Pues yo sí la celebro y desde la primera vez, como les compartía, yo sí la celebro porque cuando entendí esto de que en diferentes culturas, en diferentes lugares del mundo, que no había globalización, que no había comunicación y que creen en esta parte parecida donde se juntan las dos dimensiones, en ese momento para mí fue un momento de mucha esperanza de decir, pues a lo mejor sí vienen, a lo mejor sí se acercan, ¿no? A lo mejor sí están con nosotros y pues es algo que yo no puedo dejar pasar, como diría mi abuelo, por si sí o por si no, este, de recibirlos, ¿no? Y para mí recibirlos en un contexto diferente al que estamos todo el tiempo, porque obviamente yo creo que todo el tiempo estamos en comunicación con ellos, bueno, al menos yo así lo siento con Rodri, Carlos y Mariana siento que todo el tiempo estoy en comunión. Eh, Siempre me mandan mensajes de su presencia, de qué tengo que hacer, de qué es lo que ellos me aconsejan. Entonces, por eso digo que siempre estoy en comunión, pero en esa fecha sentir que ellos, además de esta comunión espiritual, puede haber un contacto más cercano, más vibracional, por llamarlo así, donde ellos pudieran acercarse de otra manera diferente, pues para mí
es un honor volverlos a recibir en casa. Y no solo a ellos, a todos nuestros ancestros y a todos, eh, pues los que deseen venir a este altar, ¿no? Entonces, para mí sí es una celebración, creo que sí se puede. Yo creo que la base está, como decía hace rato, en las creencias. Definitivamente la base es lo que tú crees y, y si lo que tú crees te hace bien, pues adelante. O sea, para mí sí es una fiesta el volverles a abrir las puertas, incluso a aquellos ancestros, porque yo sí lo pongo así, incluido aquellos ancestros que no conocí, ¿no? Mis bisabuelos, mis tatarabuelos, tengo fotos de ellos. Entonces, de tíos, de cosas, gente que no conocí, que sin embargo ha trascendido en las historias. En esta parte donde les compartía, en varias de estas culturas que les decía yo, eh, eh, lo que hacen es que se juntan a hablar de las historias de las personas, de los ancestros, para que perduren en la memoria. Entonces yo creo que esa parte está bien bonita, ¿no? Como en la película de Coco, volver a recordarlos, a hablar de ellos, a platicar sus anécdotas, las cosas bonitas. Pues claro que es un motivo de celebración porque estuvieron con nosotros y tuvimos el gran honor de que fueran nuestros hijos, principalmente hablando de ellos, ¿no? Y pues bueno, igual el honor si fue una mamá, un papá, un abuelo, también fue un honor haberlos conocido. Son parte de nosotros. Claro, claro, completamente de acuerdo. Pues muchas gracias, Coco. Sí, Gracias, gracias, qué bonito gracias. cierre. Perlita, Pues yo, ¿cuál fue la pregunta, perdón? la pregunta es si es posible volver a celebrar esta fecha. No, pues sí, o sea, en mi caso, yo invitaría a los papás que nunca lo han hecho y que han perdido hijos o seres queridos, que lo hicieran, o sea, y no solamente de México, o sea, también de toda Latinoamérica. Ya hay mucha información sobre los altares y sobre la celebración de Día de Muertos. Hay muchísima información de cómo lo puedes hacer y qué elementos y qué puedes llevar. Y como les digo, o sea, a veces no necesitas tener todo. Yo creo que todo es cuestión de fe. Mientras lo crees, lo creas. Entonces, cuando tú crees que ese encuentro mágico que puede haber en ese día, porque ese día se abren las puertas y les dan permiso de venir, aunque siempre están cercanos, pero ese día tienen como una cercanía muy mágica. Entonces, Claro, el que puedan a lo mejor probar sus alimentos, creer en que pueden probar sus alimentos, preferidos y todo lo que les gustaba hacer y sus juguetes o sus pertenencias, este, para mí se me hace como una sensación bien bonita y yo invitaría a los papás de toda Latinoamérica o de Estados Unidos o todos los que nos ven, Mundo, aparte del mundo, hasta de México, que no lo han hecho, que lo hagan, que vivan esa experiencia. Yo sé que a veces puede ser fuerte el tener una foto y prenderle una velita y poner muchos más elementos, pero se vive algo mágico. Y pues siempre desde la creencia, ¿no? Todo lo que crees, lo creas. Entonces yo los claro. invito a que, pues alguna vez en la vida pongan un altarcito porque es bonito. muchas gracias. Y sí se puede volver a celebrar, desde, desde el amor sobre todo. No doliéndote, sino desde el amor de tener a alguien ahí, de que estás honrando y haciendo algo, desde hacer su comida preferida, desde poner todo lo que para ellos representa, nos representan ellos, pues es bien bonito y sí, sí se puede celebrar. Muchas gracias. Yo creo que desde el amor y desde la gratitud, ¿no? Ajá, Y es que les hacía esta pregunta porque creo que no es lo mismo, o bueno, es como cuando en México, ¿no? Que hablamos mucho de la muerte y que nos reímos de ella y que hasta nos burlamos de ella y todo este rollo. Y cuando nos pasa lo que nos sucedió, pues decimos, no, espérate, yo con cañonazos no se vale, ¿no? Mi chava, como decimos en el fútbol. Creo que cuando lo vemos desde ese lado de la cancha decimos, no, espérate, ya así no juego. Entonces el Día de Muertos también lo vemos desde desde otra perspectiva.
Pero bueno, pues por eso estamos compartiendo este podcast y cómo lo hemos ido eh, viviendo. Chava, qué nos compartes? ¿Para ti es posible volver a celebrar la fecha desde este lado del amor y de la gratitud? Definitivo y totalmente de acuerdo con lo que todos han compartido, que de que se puede, de que es difícil para algunos, también es difícil, pero desde este sincretismo, desde esta fusión de culturas, vamos a dejar de lado si es prehispánico, si es religioso, o si se juntaron y se fundieron todos los elementos, como bien decía Perlita, desde la fe, porque sí, uno nos lleva a que están en el Mictlán, el sí, lo que es el inframundo, eh, y que ahí van a estar bien, porque incluso hay una cultura rarámuri o tarahumara o tarahumare, como gusten decirle, donde en esa cultura están convencidos de que cuando una persona fallece, va a estar bien, y por eso ellos, en lugar de estar tristes, hacen fiesta, porque están convencidos que va a un lugar mejor. Cuando nosotros como, como individuos que hemos perdido a un ser querido y tan cercano desde ese vínculo, eh, pues entre más pronto aceptemos esa premisa de que ya están en un lugar mejor, o bien de que están en el camino a estar bien, pues todo eso nos va a ayudar a, a asimilarlo más fácil. Eso nos va a llevar precisamente a que con todos esos elementos, que es el copal, que es el cempasúchil, que son las velas, que es el agua, que es la sal, todos esos elementos en conjunto nos llevan a un punto que es la celebración. O sea, no es para estar triste. Habrá quien pues le dé para abajo, pero todo en conjunto nos ayuda a caer en esa celebración. Y como yo decía hace rato, más a celebrar la vida que se tuvo y esa conexión que tenemos, que la tenemos siempre. A mí me siguen mucho los colibríes. Siempre estamos resignificando en las mariposas, en los colibríes, en los pajaritos, etcétera. A veces siento el abrazo de mi hija hasta en una ráfaga de viento. Entonces, pues estamos resignificando, y esto es parte de esa resignificación. Claro, claro, claro. Pues muchas gracias, Chava. Muchísimas gracias. Y, y yo creo que invitamos a todos los papás que nos están escuchando, pues justo a eso, ¿no? A vivir esta celebración en este día, pero que al final del día hagan lo que les dé paz. Yo también siempre les digo, hagan lo que les dé paz. Si no tienen ganas de cenar, no hagan nada. Hagan lo que su corazón les diga y desde el amor, y eso es lo que va a estar bien, ¿no? Me quedo con lo que decía Coco, ¿no? Que ellos siempre están con nosotros. Yo también soy de la idea de que Paulo está todo el año conmigo. Yo lo siento todo el año conmigo. Yo siento que me habla todo el día, pero también creo en que este día es algo energéticamente especial, y como en una meditación me dijo Paulo, papá, yo no puedo venir siempre, ¿eh? Porque no creas que estoy descansando, estamos trabajando, y me quedo con eso, ¿no? Que este es un día en que les dan permiso de venir a estar, a pasarla, a pesar de que estén siempre, pero para mí también es un día especial, y como lo decía Perlita, pues si lo crees, lo creas, ¿no? Y pues Claro, bueno, recordar es vivir, así que los invito a recordar. Y termino, cierro con esto, ¿no? Que la vida para ser eterna requiere de una renovación constante. Al final del día, celebrar la muerte es un canto a la vida, y gracias a la muerte, la vida es eterna. Muchas gracias. claro, claro, Dios los bendiga. gracias. Buenas noches, Buenas besos. noches.